Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos una nueva amiga y colaboradora y espero que cuando acabe este programa se convierta en operaria de la fábrica. Ya nuestra amiga Irene Cordón fue la primera operaria, la que dijo, a partir de hoy quiero ser operaria de la fábrica, pues a Marina Escolano Poveda. Muy buenos días, Marina. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, te nombramos operaria. Es un título honorífico muy importante en el mundo de la divulgación científica e histórica. Es un placer, yo encantada. Bueno, pues vamos a hablar de varios temas, pero nos vamos a centrar sobre todo en el mundo de la astronomía del Antiguo Egipto. Pero primero quiero hacer una pequeña presentación de Marina. Marina es profesora en la Universidad de Liverpool, experta en demótico. Pero si quieres, te puedes seguir presentando porque tienes un currículo bastante extenso. Sí, bueno, yo estudié historia, primero de todo aquí en España, terminé en la Universidad Autónoma de Madrid, terminé primera de la promoción de 2009, me lo ocurrió un poquito durante esos años y me lo ocurrió tanto porque mi objetivo era poder estudiar egiptología. En aquellos años no se podía estudiar egiptología de forma completa aquí en España, las cosas han mejorado ahora. Y gracias a la preparación y a estas notas de la carrera conseguí una beca Fulbright y me fui a estudiar el doctorado en egiptología a Estados Unidos. Me doctoré en egiptología por la Universidad Johns Hopkins en 2017 y entonces volví para Europa y me incorporé al equipo del Departamento de Arqueología, Clásicas y Egiptología de la Universidad de Liverpool, donde doy clase actualmente dentro de tanto de la carrera como del máster de Egiptología. Y en paralelo tengo una beca de investigación, es una especie de beca postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Tübingen en Alemania. Y ahí estoy desarrollando un proyecto que está vinculado a todos los temas que trato de investigación en torno a los templos del Antiguo Egipto, que vinculan la astronomía con los orígenes de la alquimia y también con una serie de textos que son los textos herméticos que están en los orígenes de, digamos, tanto de la ciencia, ya que hay textos herméticos técnicos que van más por el camino de la alquimia como orígenes de la química y de la astrología y de la astronomía en aquella época, como filosóficos que entonces se veían un poco como en paralelo incluso a la Biblia. Entonces estamos como en los orígenes del mundo intelectual de Occidente realmente. También tendrían una gran influencia en el mundo islámico, con lo cual es un poco la cuna de muchas ideas que después se desarrollarían a lo largo de la Edad Media y posteriormente. Bueno, estamos hablando de la cultura egipcia, como ya muchos oyentes sabrán, pertenece a un discurso mítico muy diferente al nuestro. Hoy en día, pues sí que es verdad que convive de una forma bastante alejada la astronomía como ciencia que estudia los astros, ¿no? Y la astrología que hoy en día pues ha quedado relegada a un plano más místico, sobre creencias, bueno, no, Esotérico. esotérico. No vamos a entrar en estos temas porque en la Fábrica de la Ciencia, estos temas con muchísimo respeto, porque cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero no contempla estas posibilidades, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de fondo científico. Pero sí que es verdad que en el Antiguo Egipto, no solamente en el Antiguo Egipto, en las antiguas civilizaciones utilizaban la astronomía, sobre todo de inicio, para para el tema, el control de la agricultura, para poder saber cuándo no podían plantar según la observación de los astros y todas estas cosas. Y la astrología la usaban pues por temas casi mágicos, ¿no? Ujú. Eh, en el Antiguo Egipto sí que es verdad que también utilizaban la astronomía, la herramienta de la astronomía para las construcciones de templos y de pirámides sobre todo. Entonces, mi pregunta es la siguiente, vamos a empezar por esta pregunta, ¿qué diferencia hay Egipto en este tema, por el uso de la astrología para unas cosas y la astronomía para otras, respecto a otras civilizaciones? Pues si nos centramos sobre todo en el mundo mediterráneo y en el Próximo Oriente, ya que obviamente nos podríamos extender hasta China y en otras direcciones, pero si nos centramos en este ámbito que realmente estaba relacionado en la antigüedad digamos, el mundo mediterráneo con Grecia, con Roma
y hacia el Próximo Oriente con Mesopotamia a lo largo, sobre todo del primer milenio antes de Cristo y posteriormente, sí que encontramos muchos puntos de contacto y muchas similitudes. Hay que distinguir en la evolución del conocimiento astronómico en Egipto dos momentos principales. Uno que podríamos originar en tiempos prehistóricos y llevar hasta estos inicios del primer milenio antes de Cristo, donde tenemos un desarrollo de la astronomía egipcia que podríamos llamar más independientes, un desarrollo que tiene lugar de forma interna en Egipto, y a partir del primer milenio lo que vamos a encontrar es la incorporación de muchos elementos, sobre todo desde Mesopotamia, con lo cual la concepción del cosmos y la relación de los egipcios con el cosmos, con el movimiento de los astros, va a cambiar, ya que van a adoptar muchas ideas venidas de fuera. Dicho esto, que podemos desarrollar posteriormente, vamos a encontrar muchas similitudes, especialmente a partir de ese primer milenio y a continuación. El desarrollo de la astronomía, como bien has dicho, en Egipto va a tener como punto central el control de las cosechas y sobre todo la elaboración del calendario. El calendario egipcio es uno de los primeros calendarios que tenemos, que está muy formalizado y que se va a utilizar tanto para regular las cosechas como para regular los ciclos políticos, los ciclos rituales. Y este es un calendario solar. Esto va a ser muy interesante, ya que otras civilizaciones, como por ejemplo los griegos o en Mesopotamia, van a tener calendarios que van a ser principalmente lunares o lunisolares, que van a combinar los dos ciclos. El calendario egipcio es básicamente solar. Se centra en los ciclos, por eso tenemos la conexión con las estaciones, en los ciclos del Sol, y por lo tanto va a estar determinado por el movimiento del Sol y por los cambios que la posición del Sol va a tener sobre la Tierra, que van a dar lugar a las distintas estaciones, como digo. Tenemos referencias a distintos calendarios lunares en Egipto, pero son muy secundarias y no es un sistema, no es un calendario elaborado aparte. Parece que es un sistema que va a ir un poco de forma ancilar asociado a ese calendario solar. Tenemos referencias en textos a el nombre de distintos días de acuerdo al ciclo de la luna, y tenemos referencias a meses de 29 o de 30 días. Y estos meses van a estar vinculados al ciclo de la luna y tendrán toda una serie de formas de calcular, principalmente mediante la observación, si un mes va a ser de una longitud o de otra. Es similar a lo que ocurre hoy en día en el Islam. Todos hemos oído cuando se aproxima el mes de Ramadán que no está fijado el inicio y el final del Ramadán de forma clara. Siempre tiene que producirse una observación. En cada lugar del mundo es en un lugar en particular, en una mezquita en particular, que va a determinar si se ve el creciente lunar al principio del mes lunar para determinar que empieza ese día o empieza al día siguiente el mes. Parece que en Egipto ocurría una cosa similar, por lo menos durante el Egipto faraónico, y esto afectaría sobre todo calendarios rituales. Sabemos por los textos religiosos que los sacerdotes egipcios tenían una serie de ciclos en los que ellos desempeñaban el servicio en el templo y que estos estaban regulados por la luna. Entonces, cada turno, podríamos decir, de un grupo de sacerdotes para servir en el templo comenzaría en el día segundo del mes lunar, y este día segundo tenía que establecerse mediante la observación. No ocurría en el día primero porque, claro, el día primero podría variar un día u otro, entonces tendrían que estar los sacerdotes esperando, con lo cual este turno empezaba el día segundo, en el que ya sabían que el día primero se había determinado en el día anterior. Para dar un poquito de contexto, los sacerdotes no ejercían sus funciones rituales en el templo durante todo el tiempo. Había distintos grupos que llamamos nosotros con el nombre griego phile, digamos que son como turnos. Entonces, dependiendo del momento de la historia egipcia, había más o menos grupos. Normalmente había 4, en época tolemaica se añadiría uno más, y entonces los sacerdotes solo desempeñaban este trabajo ritual durante unos meses determinados en cada año. Entonces vemos que, para centrarnos de nuevo en el tema astronómico, que los calendarios van a ser el motivo fundamental para el desarrollo de todas estas observaciones. Como digo, una parte lunar va a estar vinculada al servicio en los templos, pero el calendario principal egipcio, el calendario que vamos a ver en las fechas de la mayoría de todos los documentos, va a ser un calendario solar. Tenemos 3 estaciones y cada una de estas estaciones va a tener 4 meses.
El calendario solar va a iniciarse también con una relación, con un momento que va a estar vinculado a la observación astronómica, pero no del Sol, sino de las estrellas, y va a ser con el orto helíaco de la estrella Sirio, que es la estrella más brillante del firmamento y es una estrella que va a tener mucha importancia dentro de la cosmovisión egipcia. Con lo cual vemos en paralelo el ciclo del Sol y también este ciclo del movimiento del firmamento con el orto helíaco de Sirio, que es la primera vez que se ve esta estrella Sirio saliendo antes del amanecer después de un periodo de invisibilidad. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema con el calendario egipcio? El calendario egipcio tiene 365 días y nunca, hasta época muy tardía, hasta época tolemaica, nunca se añadió un día como hacemos nosotros con los años bisiestos para tratar de regularlo. Con lo cual, a medida que iba pasando el tiempo desde que se estableció el calendario, este calendario se fue desplazando. Con lo cual, si en el establecimiento el primer día del año coincidía con este orto helíaco de la estrella Sirio, esto dejó de ser así a medida que iba pasando el tiempo, porque se iba descompensando, dado que no era exactamente, el año no dura exactamente 365 días, y lo que tenemos también es un ciclo que se añade a este calendario, que es el ciclo vinculado a Sirio, es decir, el intervalo de tiempo que va desde ese momento en que el calendario estaba coordinado con la salida, con el orto helíaco de Sirio, hasta el momento en el que está coordinado también, que es más de un milenio, es casi un milenio y medio. La estrella Sotis. Sí, la estrella Sotis. Y la historia del tránsito solar, Gepri por la mañana, Ra al mediodía y Atum por la noche, que era devorado por Nut. Aún me acuerdo, ¿eh? Fíjate, ya han pasado ya años que estudio egiptología. Sí, Eh, la verdad es que los mitos egipcios están muy relacionados con todos los ciclos que podemos ver en el firmamento y el ciclo más inmediato, el ciclo que todo egipcio percibiría inmediatamente es precisamente este ciclo del sol que acabas de comentar. La salida del sol, su tránsito por el cielo y luego la puesta solar y, bueno, y la continuación de ese tránsito por el inframundo, que es lo que encontramos en los libros del inframundo que tenemos, por ejemplo, en las paredes de las tumbas reales en el Valle de los Reyes. Con lo cual la astronomía era algo que estaba siempre presente y que encontramos, y a medida que investigamos nos vamos dando cuenta de más relaciones, encontramos detrás de muchísimos de estos mitos. Lo que hablábamos de la estrella Sirio-Sotis vinculada al mito de Osiris. Con lo cual los mitos centrales egipcios están están vinculados a estos eventos astronómicos. se sabe, ya que eran grandes estudiosos de los fenómenos astronómicos, si ellos tenían, por lo menos conocían el concepto de geocentrismo o heliocentrismo. Si ellos sabían que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol o era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, como más adelante se pensaba en algunas civilizaciones, sobre todo europeas. En los textos egipcios lo que vemos es que no solo la Tierra, sino Egipto mismo está en el centro de todo. Con lo cual, Egipto se convierte, es el centro del mundo, todo lo demás, países extranjeros, están en la periferia y lo que encontramos en las descripciones del movimiento de los astros es que son los astros los que transitan, son los que se mueven. De ahí podemos deducir que la visión egipcia era que la Tierra estaba estacionaria en el centro y que todos los cuerpos celestes eran los que giraban alrededor. Pero una cosa que tenemos que tener en cuenta, y esto vale también para Mesopotamia, es que la concepción del universo tal cual la vemos, tanto en textos egipcios como mesopotámicos, es distinta de cómo nosotros concebimos el universo a partir de la tradición que se origina sobre todo en el mundo griego. Entonces, ellos no da la sensación de que concibiesen el universo como una serie de cuerpos, especialmente cuerpos esféricos. De esto no había duda en el mundo griego, aunque ahora tengamos terraplanistas y todas estas historias. En el mundo griego ya existía esta concepción de distintas esferas que se movían. En el caso del mundo egipcio no tenemos descripciones tan exactas, que entren tan en detalle en estos conceptos, pero lo que nos da la sensación es que lo que tenemos es simplemente un plano en el cual se encuentra Egipto. Nos podemos imaginar una esfera. En esta esfera tenemos un plano
en el que se encuentra el mundo, Egipto y los países extranjeros. Tenemos el cielo como un arco localizado encima, que es esa representación que tenemos, donde vemos, por ejemplo, a la diosa Nut. La diosa Nut se ha vinculado con la imagen de la Vía Láctea cruzando el cielo, pero nos da esta idea de una especie de cúpula o de techo. En muchas ocasiones lo que vemos es un techo plano con una serie de pilares a los lados, con lo cual algo que está por encima y luego algo que está por debajo, que es el inframundo. Esto sería básicamente la concepción que tendrían los egipcios. Y después tenemos todos los cuerpos que van girando, que van realizando estos tránsitos. Pero no solo los cuerpos astronómicos, también los pájaros. Y esto es muy bonito. En los textos astronómicos tenemos referencias a los pájaros, porque los pájaros son algo que está también por encima. Hay que tener en cuenta, esto es válido también para Mesopotamia, que la astronomía se vinculaba también no solo a los cuerpos celestes, sino también al tiempo, a la meteorología, porque es todo lo que está por encima de nosotros. Por eso en los textos astronómicos mesopotámicos tenemos registro de posiciones de los astros, pero también del tiempo. Y ellos creían que, de acuerdo al movimiento también de los astros y de las estrellas, podían predecir el tiempo atmosférico. Para nosotros estos son dos áreas distintas, pero en su caso era todo lo que estaba por encima. Y volviendo a lo que estaba diciendo, ahí están también los pájaros. Y los pájaros son muy interesantes porque los pájaros pueden venir a nuestro mundo y pueden salir de él. Y tenemos en textos como el libro de Nut referencias a que los pájaros cruzan a un área que es llamada Kebehu. Kebehu es un término que indica aguas frescas, pero es un término que es difícil de definir. Y es algo que está por encima del firmamento tal cual lo vemos. Estos son las aves migratorias. Ellos no sabían realmente a dónde iban los pájaros cuando desaparecían durante periodos largos y luego volvían de nuevo a Egipto. Por esto también tenemos esa idea del alma, de ese ba, esa parte de la identidad del egipcio como ese ave, ya que es una entidad que es liminal, está entre dos realidades, entre el mundo de los vivos y de los muertos y también entre el mundo que habitamos y ese mundo más allá del firmamento. Con lo cual son conceptos que para nosotros no tienen nada que ver, pero que para ellos, por la localización en el firmamento, estaban completamente relacionados. Pero realmente es una percepción muy humana, porque si tú ahora a un niño de 5 o 6 años le dices, descríbeme tu entorno, ¿no? Como lo que tú ves te va a decir que yo vivo en un plano que por encima de mi cabeza hay una semiesfera, por debajo no sé lo que hay porque no lo veo, y los pájaros no sé de dónde vienen. Claro, Claro. evidentemente ellos no tenían conocimiento de astronomía moderna hasta prácticamente la época de Copérnico. No se podía describir todas estas cosas, pero sí que es verdad que ellos tenía muchísimos conocimientos de astronomía, pero a otro nivel. Era Basados, diferente. claro, basados en la observación. Y esto lo vemos también en distintas explicaciones del mundo basadas en la observación que encontramos, por ejemplo, en Grecia con todos los filósofos presocráticos. Podemos ver distintas explicaciones del mundo, por ejemplo, como un cilindro dentro del que estamos con distintos agujeros y estos son las estrellas rodeado de fuego. Con lo cual son maneras de tratar de explicar qué es lo que vemos a partir de simplemente la observación y también lo que podemos nosotros hacer aquí en la Tierra con las distintas sustancias que conocemos y la percepción que tenemos de ellas. Pues, ¿qué es el fuego? ¿Cómo reacciona el fuego en varios ambientes? Lo que comentabas de un niño que describiese, por ejemplo, el inframundo. Todos hemos entrado en cuevas y Ujú. podemos descender y en ocasiones vemos que la cueva continúa pero no podemos seguir. Está esa idea de que, bueno, ¿y eso a dónde va? Ya tenemos a Julio Verne, por ejemplo, Ujú. fabulando con el viaje al centro de la Tierra, pues todas estas preguntas de qué es lo que hay si continuamos hacia el centro de la Tierra, con lo cual sí que es cierto que es una forma de explicar el mundo, de tratar de entender qué es lo que sucede en el mundo basada en lo que tenían a mano. Por esto, cuando intentamos separar el mundo intelectual antiguo, a veces tratamos de compartimentar cosas como lo que nosotros entendemos como ciencia, pero también religión o incluso filosofía, y vemos cuando nos acercamos a los textos antiguos que todas estas disciplinas que para nosotros ahora son independientes estaban completamente relacionadas, porque el objetivo de todas ellas, incluyendo la religión hoy en día ha ido por su camino, pero entonces la religión era otra forma de dar una explicación a la realidad, al mundo natural. Y lo Ujú. bonito, lo que me gusta a mí ver, sobre todo con el mundo griego, es que la designación para esto era
filosofía natural. Siempre estaba todo dentro de este concepto de filosofía de amor por el conocimiento, que era esa idea de querer ir más allá, de conocer algo más. Pero lo que le pasaba a los egipcios no está sucediendo ahora a nosotros. Voy a lanzar una pregunta a los oyentes, que yo también me la formulo. ¿Qué forma tiene el universo? ¿Es plano? Si es plano, es finito. ¿Es esférico? Si es esférico, es infinito. Y si es una cosa intermedia entre plano y esférico, no lo sabemos. Entonces, Claro, esas dudas las tenían los egipcios también. Bueno, duda, más que dudas era que que ellos interpretaban su entorno así, de esa manera. Y no claro. hay que reprocharles nada, si no eran ni más tontos ni más listos, sino simplemente que veían las cosas diferente. Bueno, es que todo el mundo egipcio eran raritos, ¿eh? Tú ya lo sabes que para entender el antiguo Egipto o te haces egipcio o estudias mucho como tú, porque donde yo me quedé, me parece que me quedé en nada, en el primer episodio de la novela. Eh, Otras civilizaciones, otras culturas utilizaban diferentes sistemas para la observación, ¿vale? Tenemos Ujú. Stonehenge, tenemos, por ejemplo, otro día estuvimos hablando del Canal Supe en Perú, que construían pirámides tan grandes o incluso más voluminosas que las de Egipto, en la época de los egipcios. Y ellos tenían sus propios observatorios astronómicos, que los egipcios, no lo recuerdo ahora, me vais a perdonar, utilizaban algún tipo de sistema para la observación, no solamente ocular, claro, porque eso es fácil, bueno, fácil entre comillas, pero necesitaban algún tipo de edificio específico para la observación astronómica. Es una pregunta muy buena y es una pregunta complicada de responder. Si nos dirigimos a los orígenes de la civilización egipcia, muchos oyentes habrán oído hablar de una estructura como Nabta Playa, que está muy en los orígenes de esta civilización, nos remontamos al quinto milenio antes de Cristo, que es una estructura con toda una serie de piedras que parece que están orientadas para determinar la salida del sol en el solsticio de verano. Entonces, esto podría ser el primer observatorio, se ha identificado como el primer observatorio astronómico que permitiría básicamente regular el calendario. Volvemos a lo que decíamos antes. Si avanzamos en la civilización egipcia, lo que vemos es que los templos tienden a estar orientados de una manera determinada. Y bueno, estudiosos españoles como Juan Antonio Belmonte, por ejemplo, están realizando un proyecto tratando de catalogar estas orientaciones en distintos templos, con lo cual lo que se ha propuesto es que los techos de los templos serían utilizados para las observaciones. Tenemos algunos textos que nos dan alguna pista más. Por ejemplo, tenemos biografías de algunos sacerdotes astrónomos en las que nos dicen que ellos subían al techo del templo para observar el universo. Si nos alejamos aún más o nos aproximamos más hacia nosotros, hay un sacerdote egipcio llamado Caeramón, estamos ya en el siglo I después de Cristo, que nos describe el sacerdote egipcio ideal. Él era un sacerdote egipcio, con lo cual está hablando con conocimiento de causa, pero nos hace una presentación de cuál es el universo de estos templos egipcios y qué es lo que hacían los sacerdotes. Y una de las cosas que nos dice es que los sacerdotes se dedican a observar las estrellas desde el recinto del templo. Claro, desde el recinto del templo el punto más lógico es el techo del templo. Una cosa buena que tiene Egipto es que es un territorio muy llano. Aparte de las montañas que tenemos hasta el desierto, es un horizonte muy limpio, básicamente. Y las montañas que tenemos a ambos lados en el desierto oriental y occidental no son muy altas, con lo cual no bloquean la vista del horizonte. Desde el techo del templo tenemos incluso una vista mejor del horizonte que desde el suelo, con lo cual intuimos que estas observaciones, sobre todo de la salida por el este de distintos astros, de distintas estrellas, de planetas, del Sol y de la Luna, se realizarían desde el techo de los templos. Tenemos también algunas referencias a distintos instrumentos. Tenemos desde relojes de sol, que no sabemos exactamente cómo funcionarían, tenemos manuales que los describen, pero no cuadran exactamente con los objetos que tenemos arqueológicos y hay un debate en torno a exactamente qué forma tendrían estos relojes de sol. Y tenemos también algunos objetos que parece que se podrían utilizar para realizar observaciones, pero muy rudimentarios, simplemente para cuadrar cada punto. Otro elemento interesante que se ha vinculado a las observaciones es algo que encontramos en representaciones en tumbas del Valle de los Reyes,
que es lo que llamamos los relojes de tránsito ramésidas. Lo de relojes de tránsito es un término que se ha debatido, pero lo que vemos simplemente es una representación en una especie de cuadrícula de una figura humana y distintas estrellas colocadas con respecto a las partes del cuerpo de esta figura humana. Por ejemplo, encima del hombro, indican el hombro izquierdo o el hombro derecho, a la altura del ojo, encima de la cabeza, es decir, con respecto a distintos puntos de esta anatomía. Lo que se ha dicho es que esa figura humana podría ser una estatua colocada probablemente en el techo del templo, en un lugar en particular con respecto a la cual se realizarían estas observaciones y se anotaría, pues en este momento, en esta hora de la noche, tal estrella está en este punto, para calcular el paso del tiempo a lo largo de la noche con fines básicamente religiosos, realmente, para realizar los distintos ritos que se tenían que llevar a cabo a lo largo de la noche. De nuevo, vemos que la astronomía está muy al servicio también de los rituales, de lo que concebimos como la religión. Pero hay que tener en cuenta que estos rituales se realizaban para mantener el orden en el mundo, con lo cual están muy vinculados también a la continuidad de estos ciclos y del movimiento de los astros. No podemos verlos de forma independiente. Con lo cual sí que tenemos algunas referencias a cómo se realizaría esta observación, pero son mínimas. Y el problema es que las fuentes que tenemos, sobre todo en época faraónica, para todo lo que tiene que ver con la astronomía, vienen de un ámbito religioso y funerario. Están dentro de los templos y están dentro de tumbas. Y esto es algo que nos tiene que poner sobre aviso. ¿Por qué tenemos este tipo de, lo que he llamado estos relojes de tránsito ramésidas dentro de una tumba en el Valle de los Reyes? O otro tipo de relojes para calcular el movimiento de las estrellas y determinar estas horas de la noche en la tapa de un ataúd. En una tumba aún puedes entrar, pero un ataúd no lo vas a abrir posteriormente una vez se ha enterrado al difunto dentro de él para ver estas tablas. Con lo cual la pregunta es, ¿por qué tenemos estas tablas? Y eran estas tablas funcionales. Hombre, realmente el que salía del ataúd era el difunto, una vez Claro, que el difunto, bueno, pero el no, difunto, pero vamos a llamar el difunto, el sí, alma. bueno, sí, bueno, sí, el difunto tal cual, El va, vamos a llamarle va también. claro. Pero nos podemos preguntar, estos son instrumentos relativamente técnicos, son Mm, tablas, ¿por qué las tenemos? ¿El difunto realmente necesitaba esas tablas? Es algo que, para lo que francamente no tenemos respuesta, es algo que se sigue debatiendo, pero que es un problema para nosotros a la hora de estudiar la astronomía porque no tenemos para estos periodos los manuales que habría, por ejemplo, en las bibliotecas de los templos, que serían los manuales funcionales que un sacerdote, por ejemplo, utilizaría a la hora de determinar las horas de la noche. ujú. Tenemos como ejemplos monumentalizados de este tipo de fuentes. Y cuando se ha tratado de interpretar para qué fecha serían válidos, porque obviamente todas estas tablas, por el movimiento, nosotros ahora sabemos que tenemos la precesión de los equinoccios, que tenemos distintas modificaciones, estos problemas con el calendario de los que he hablado antes, estas tablas solo serían válidas para unos años determinados, después se desactualizarían. Cuando se han estudiado estas tablas y se han intentado datar, en muchos casos no datan del periodo en el que ese difunto fue enterrado, son anteriores, con lo cual es como si alguien se entierra con un calendario de hace un siglo. Te Ujú. preguntas, bueno, ¿y para qué sirve esto? O con un reloj que no funciona. ¿Por qué te entierras con un reloj que no funciona? No tenemos una respuesta clara, Ujú. pero puede que la fecha a la que hacen referencia haga referencia a un momento que entonces era significativo, que en muchos casos no hemos podido determinar, o simplemente no es un momento en concreto, simplemente lo que están haciendo es simbolizar esta idea del paso del tiempo. Es decir, mediante la colocación de una tabla, por ejemplo, dentro de la tumba o dentro de un ataúd, estamos representando no solo un cielo estático en un momento determinado, sino un cielo en movimiento. Eso es una de las explicaciones que a mí más me convencen, pero realmente no tenemos una respuesta. Los techos que tenemos, por ejemplo, astronómicos en el Valle de los Reyes, por ejemplo, la tumba de Seti I es uno de los más famosos, donde tenemos las distintas constelaciones. Ese techo, ¿por qué representa un momento determinado?
Tenemos nombres, por ejemplo, de los planetas en muchos de estos techos que no hacen referencia al comportamiento general de ese planeta, sino al comportamiento o la localización de ese planeta en un momento determinado. Por ejemplo, el designar un planeta como la estrella del sur o Marte, por ejemplo, como la estrella que va hacia atrás, no está describiendo el movimiento o el comportamiento de ese planeta en general, sino en un momento muy determinado, ya que los planetas se mueven, no van a estar siempre en el sur, por Ujú. ejemplo. Y Marte tiene movimiento de retrogradación. Los planetas, cuando los observamos desde la Tierra, parece que vayan avanzando un poquito hacia adelante, se paran, un poquito hacia Ujú. atrás y luego un poco hacia adelante. Eso no es algo propio de Marte en particular, lo hacen todos los planetas. Con lo cual, ¿por qué en concreto Marte aparece designado algunas veces en algunas tumbas con ese término? La retrogradación de Marte no es más significativa a simple vista que, por ejemplo, la retrogradación de Júpiter, que es más visible, es más sencilla de ver y ocurre más a menudo. Con lo cual no hay un motivo en particular para que Marte sea el planeta que se designa con la retrogradación. Con lo cual, nos faltan datos para poder entender realmente por qué en estos contextos monumentales tenemos estos instrumentos. Lo que nos ofrecen estos instrumentos, estas tablas o estas representaciones del firmamento, son un referente, un modelo de lo que existiría en las bibliotecas de los templos, que sí que sería utilizado en la práctica de la astronomía, digamos, más cotidiana, más diaria. Pero son muy problemáticos porque están monumentalizados. Es como si ahora mismo, por ejemplo, tomásemos, estoy tratando de pensar un ejemplo, voy a decir un ejemplo muy absurdo. Pero imaginemos una factura, por ejemplo, y que se monumentaliza una factura de algo, por ejemplo, porque sea significativo que esa es la factura de la construcción de tal edificio. Y entonces se graba esa factura en mármol como para conmemorar el pago de ese Ujú. monumento. Esto es muy absurdo. Pero claro, esa factura es una factura que es posible que, por ejemplo, al grabarla se quiten elementos. Simplemente nos está dando la idea de ese tipo de documento, pero no refleja los documentos que realmente utilizamos nosotros en el proceso administrativo. Nos da una idea de cómo son, pero probablemente es una idea modificada, una idea simplificada, una idea que puede que tenga errores, pero nos da igual porque no es una factura que vayamos a utilizar. Esto lo podríamos utilizar como paralelo para tratar de entender estas tablas monumentales que en ocasiones tienen errores, tienen datos que faltan. Probablemente no importaba que no estuviesen completas, porque es simplemente la idea de ese tipo de documento, de ese tipo de representación que se integra dentro del discurso religioso, de este discurso que encontramos dentro de las tumbas de regeneración del difunto, de paso del tiempo, de paso cíclico del tiempo. Ujú. Pero no tenemos los documentos que realmente se utilizarían, ojo, hasta época más tardía. Entonces, si vamos al primer milenio ya podemos empezar a hablar de astronomía más práctica, que es, de hecho, es la astronomía con la que yo trabajo. Precisamente por eso me gusta, porque para época tardía sí que tenemos los documentos que utilizarían los astrónomos. Es curioso lo que has dicho de que hay representaciones de un momento en el cual el tránsito de los planetas pues están posicionados de una forma u otra. Eso sería relativamente sencillo saber consultando las efemérides astronómicas si tuviésemos, por ejemplo, el momento de la muerte del propietario de la tumba. Ujú. Se, Esto se ha hecho. se ha Esto se hecho ha ya, se ha hecho y coinciden. No en todos los casos y generalmente no coinciden. Ese es Es el que, problema. claro, o una de dos. O el momento justo cuando se muere la persona, están pintando el techo, cosa que veo imposible, porque una vez muerto cierran la tumba y ahí no entra ni Dios. O sí que es verdad que se daba mucha prisa porque mientras que estaba el periodo de momificación, dice, ostras, pues venga, vamos a acabar la tumba, dejamos el techo para el final, acabamos la tumba y ahora pero claro, es que esto es complicadísimo. Normalmente no suele ser el momento de defunción, Mm. sino lo que buscaríamos sería el nacimiento, El nacimiento, probablemente, lo estaba de pensando esta ahora. persona. Es algo que sí que podemos saber. Aún así, sí que se ha calculado, no tenemos, lo primero es que no tenemos muchos de estos techos para época Mm. faraónica, entonces la evidencia que tenemos es muy limitada. Si lo encontramos en un templo,
tenemos otra capa de incertidumbre, ya que en el caso de un templo no está vinculado tanto a una persona. Y podríamos discutir, por ejemplo, el único techo astronómico que tenemos de un templo en época faraónica anterior a la grecorromana es el techo del Ramesseum. Ujú, Podemos vincularlo a Ramsés II, pero parece que se trata de representaciones del cielo no vinculadas específicamente a una persona, sino a épocas anteriores, es decir, a un tiempo que es, en muchos casos se han vinculado a momentos situados en el Reino Medio. ujú. Con lo cual, lo que se nos escapa es qué evento en particular es el que se está intentando representar, y hay egiptólogos que incluso no creen que se esté queriendo representar un evento en concreto. Con lo cual entran ahí muchos factores. Si nos movemos, si tratamos de buscar paralelos en épocas más tardías para las que tenemos más datos y que no tenemos que descartar, porque aunque sean épocas más tardías con otras influencias, beben de esa tradición anterior, lo que encontramos, por ejemplo, en Dendera, en el techo Ujú. astronómico de Dendera, es una representación de lo que astrológicamente, y aquí vamos a meter un poco más estos conceptos astrológicos, lo que astrológicamente se consideraría como el horóscopo del nacimiento del mundo. Ujú. Y para explicar esto, que es un concepto interesante, Sí. el horóscopo de una persona es la distribución de los planetas y de los astros en el momento del nacimiento de esa persona, lo que hoy en día en astrología llaman la carta astral, ¿de Ujú, acuerdo? Si tenemos un momento en el que determinamos el origen del mundo, podríamos determinar el horóscopo del mundo, es decir, en el momento del inicio del mundo, ¿de dónde arrancan los planetas? ¿Cuál es el punto en el que están todos los astros a partir del cual empiezan a moverse? Ese momento de la creación que aparece en todos estos textos antiguos. Y al parecer lo que tenemos en Dendera es la representación del horóscopo del mundo de acuerdo a lo que conocemos en fuentes clásicas, en fuentes griegas y latinas, sí que tenemos una descripción de este horóscopo del mundo. Al parecer es lo que encontramos en el techo de Dendera, que se conecta también con el momento de la fundación del templo. La fundación de un templo a efectos religiosos es nuevamente una recreación del origen del mundo. ujú. Con lo cual, en muchos casos es ese origen del mundo de acuerdo a las fuentes clásicas, en otros casos es la fecha de consagración del templo como fecha de origen del mundo. ¿Es algo así lo que podemos trasladar a estos techos astronómicos que encontramos en época faraónica? Es una opción que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos un texto que nos lo confirme. Entonces, hasta que no tengamos, no hallemos, por algún motivo, no sabemos ni siquiera si eso es algo que existiría, pero hasta que no hallemos algo tangible, todo lo que podemos hacer es básicamente especular y vincular ideas de otros periodos. Pero es una Sí. opción. Podríamos decir, y cuidado con la pregunta que te voy a hacer ahora, ¿podríamos decir que el templo de Abu Simbel es un observatorio astronómico? Podemos decirlo porque el templo de Abu Simbel está construido con una serie de alineaciones, sobre todo solares, y todos sabemos que todos los años tenemos estas alineaciones en las cuales el sol entra dentro del templo e ilumina 3 de las 4 estatuas que tenemos en el santuario. Es tan observatorio astronómico como lo son todo el resto de templos. O sea, tenemos que tener en cuenta que, como he dicho, el templo, cada templo es una recreación del origen del mundo, con lo cual, como recreación del origen del mundo, está vinculado a todos los eventos astronómicos que ocurren. En cada lugar se enfatiza uno en particular. En algunos más el Sol, en otros son el orto helíaco de una estrella en particular. Conocemos muy poco sobre los planetas en época faraónica, con lo cual no sabemos si algunos para los que no hemos conseguido calcular bien qué orientación astronómica sería, si pudiera estar vinculada a algún evento vinculado a algún planeta. Eso es más complicado. Pero Abu Simbel, igual que todo el resto de templos, también tendría esta connotación. Que fuese un lugar donde se realizasen observaciones astronómicas de forma más, no sé cómo decirlo, Práctica. más enfática o Mm, más...
No lo sabemos porque no tenemos esos datos, pero esa orientación, por ejemplo, la vemos también en Karnak. Ujú, Tenemos también en los solsticios, tenemos también esa orientación en la que vemos que el sol entraría dentro del templo, con lo cual la fecha para la cual se orienta cada templo es lo que es complicado. En Abu Simbel, muchos de los oyentes del programa habrán leído que estaba relacionado con el cumpleaños de Ramsés. Complicado, esto es ujú. bastante complicado de determinar. Y volviendo a lo que decía sobre el tema de los horóscopos, esta asociación más personal, digamos que al nacimiento de una persona, parece ser algo que se incorpora de forma más tardía. De hecho, si nos movemos un poco hacia Mesopotamia, la primera astrología que encontramos en Mesopotamia no es personal, no se trata de horóscopos de personas, sino que es estatal. Ujú, Los astros se observan para determinar la dirección en la que el país va a ir. Por ejemplo, antes de una guerra, para ujú. saber qué eventos van a afectar al país. Esta astrología más orientada al individuo es algo que se va a incorporar más a partir de, sobre todo, de época helenística. Con lo cual, trasladar estas ideas al Egipto faraónico es algo que hay que hacer siempre con mucho cuidado, y si no tenemos una fuente que nos lo diga, con pinzas, hay que cogerlo todo. Y vamos a hablar de escritura, que lo dejaremos para otro momento porque nos estamos quedando sin tiempo, porque tengo un par de preguntas. Una es sobre, hay muchísima literatura sobre la alineación de las tres pirámides de Giza, Ujú. relacionadas con la del cinturón de Orión. Podría ser, no lo sé. No. Nada, Es es algo que se propuso, pero precisamente astrofísicos como Belmonte, que trabajan en estos temas, han demostrado que este tipo de alineaciones, prácticamente el problema de todos estos temas es que se pueden forzar de manera que cualquier cosa al final puede ser una alineación de acuerdo a según qué estrellas. Y de nuevo, no tenemos ningún texto egipcio que nos diga que esto es lo que se está haciendo. Si tuviésemos una orientación de este tipo en Giza, esto significaría que desde el principio y a lo largo de toda una serie de reinados habría un proyecto Ujú. para la distribución de todas estas pirámides, que no parece ser No. lo que tenemos en este caso. Con lo cual es bastante improbable, es una hipótesis bonita y por eso se hizo tan famosa, pero dentro de los ámbitos más científicos, sobre todo astrofísicos que están trabajando con estas orientaciones, es algo que se ha descartado. Orión tiene una gran importancia dentro de las concepciones egipcias. Orión se conecta con Osiris, por ejemplo. Ujú. De hecho, ese ámbito del cielo del sur donde tenemos Orión, Sirio se vincula con Isis, está muy vinculado al mito de Osiris. Osiris es un dios que muere y resucita. Orión es una constelación del sur que por lo tanto desaparece durante un tiempo, no lo vemos durante toda una serie de días y vuelve a aparecer. Sirio también, con lo cual se han vinculado en términos míticos con ese periodo de 70 días que dura la momificación, Ujú. que se considera como el arquetipo de la momificación de Osiris para todas las momificaciones que ocurren después. Y después en el cielo del norte tenemos la Osa Mayor, que se vincula a Set, con lo cual Ujú. los dos hermanos enfrentados están en dos regiones opuestas del cielo. Y una cosa muy curiosa, cuando miramos a los techos astronómicos, cómo se representan todas estas constelaciones, vemos que Set, esta osa mayor vinculada a Set, que se representa como una pata de toro o incluso como un toro completo, está siempre atado a un punto. Ese punto es el polo. Y todos sabemos que la osa mayor gira alrededor del polo, pero Circumpolar, sí. es circumpolar y nunca se oculta debajo del horizonte, con lo cual nunca puede perseguir a Osiris al inframundo. Ujú. Todo esto se conceptualizó dentro de ese mito. Set está atado en el norte para que no pueda soltarse e ir y atacar a Osiris. Con lo cual tenemos este mito representado en todo el firmamento y de acuerdo a la observación de los movimientos de distintos astros. Un concepto muy interesante que tenemos un texto en el que sí que aparece esa osa mayor como descendiendo al inframundo.
y es que con el paso del tiempo en distintas regiones de Egipto, sobre todo más hacia el sur, sí que parte de esa Osa Mayor sí que se veía descendiendo por debajo del horizonte. También esto tiene que ver con esta precesión de los equinoccios y con el desplazamiento Ujú. del firmamento, con lo cual los egipcios parecen haberse dado cuenta, al tener todos estos registros a lo largo de tantos siglos, que había habido una modificación. Ellos no entendían la precesión de los equinoccios, pero se dan cuenta de que tenemos este desplazamiento del firmamento y este momento en el que Set sí que es capaz de ir parcialmente al inframundo, con lo cual vemos toda esta teorización de los movimientos que veían en el firmamento de acuerdo a este pensamiento mítico. He mencionado antes el libro de Nut. El libro de Nut es el principal texto astronómico que nos ha llegado del Antiguo Egipto. Es un texto que tenemos por primera vez en el Reino Nuevo, pero que parece remontarse incluso al Reino Medio. Y es un texto astronómico, pero de astronomía religiosa. Nos da datos muy técnicos sobre, por ejemplo, el movimiento de los decanos, de estas estrellas que se utilizaban para indicar el paso del tiempo a lo largo de la noche, pero están vinculadas a este marco mítico, a este marco sobre todo relacionado con el mito de Osiris, con lo cual, de nuevo, ciencia y religión siendo la misma cosa realmente. Qué interesante todo lo que nos has contado y qué pasión demuestras cuando estás hablando, ¿eh? La verdad es que veo que te gusta muchísimo la astronomía y el Antiguo Egipto. Lo que más me fascina es todo lo que nos queda por saber, sobre todo en Ujú, esta astronomía más tardía de época grecorromana, que es la que estoy trabajando yo. ujú. Estamos empezando a descifrar textos que hasta ahora o estaban bajo tierra porque se están encontrando en excavaciones o estaban en colecciones en museos y nadie trabajaba con ellos. Muchos de estos textos son matemáticos, Mm. astronomía matemática, con lo cual la mayoría de los egiptólogos o incluso clasicistas, algunos de estos textos están en griego, no se enfrentaban a ellos porque eran tablas de números y normalmente tenemos esta falsa división entre letras y ciencias que debería desaparecer, Ujú. pero son textos que estamos empezando a trabajar y que nos están cambiando un poco la mentalidad. Sé que nos estamos quedando sin tiempo, pero si me permites Sí, sí, apuntar un sí. detallito, Tranquila, tranquila. una de las cosas más interesantes que he descubierto, que de hecho aparecerá publicada en marzo, con lo cual en marzo ya podré difundirlo con el mundo de forma más detallada, es una tabla que está en Montserrat, en la abadía de Montserrat. Es una tabla astronómica que registra el movimiento de los planetas, está escrita en demótico y lo más bonito es que nos da la terminología egipcia que no conocíamos hasta ahora para el ciclo sinódico de los planetas. El ciclo sinódico de los planetas es esto precisamente que comentábamos del movimiento de los planetas tal cual lo vemos desde la Tierra. Ujú, Este movimiento hacia adelante, paradita, hacia atrás, paradita, hacia adelante. Cada una de esas fases tiene una designación que conocemos en griego y que conocíamos para Mesopotamia, pero no conocíamos en lengua egipcia. Pues esta tabla nos da esa designación y lo que vemos es que la terminología que están utilizando para designar el movimiento de los planetas es terminología lunar. Utilizan el ciclo de la luna para explicar el movimiento de los planetas. Esto ujú. es algo que nos cambia la concepción que tenemos sobre cómo los egipcios conceptualizan el cielo. Nosotros tendemos a separar el sol y la luna, las luminarias por una parte y los planetas por otra, pero parece que los egipcios no lo veían de esa manera. El término más interesante que tenemos en esta tabla es que la oposición de un planeta, es decir, cuando un planeta está a 180 grados con respecto al Sol, Ujú, que es el lugar en el que se encuentra la luna cuando está en luna llena. Todos sabemos que el día o la noche que va a ser luna llena, la luna sale exactamente en el momento en que el sol se está poniendo, con lo cual está a 180 grados, ujú, pues la oposición de los planetas está designada como el día 15 del mes, que es luna llena. Es la ujú. designación que los egipcios tenían para la luna llena. Con lo cual, hay muchos textos, y esto es algo que voy a trabajar en los siguientes meses, hay muchos textos de época faraónica que creíamos que designaban el ciclo de la luna, que en realidad puede que estén hablando del ciclo de los planetas. Y en el libro de Nut tenemos una sección que está muy debatida, que algunos egiptólogos dicen que hace referencia a los planetas y otros que hace referencia a la luna. Y el argumento para decir que hace referencia a la luna es que tenemos referencias al ciclo de la luna. En realidad sí que puede ser que haga referencia al ciclo de los planetas y esto nos puede dar información
que no nos esperábamos, ya que, como he dicho antes, sabemos muy poco de los planetas en época faraónica. Esto puede cambiar completamente cómo entendemos la concepción de los planetas en época faraónica. Así que yo creo que en esta década que iniciamos ahora, nuestro conocimiento de la astronomía, no solo en Egipto, sino en la antigüedad, va a cambiar, pero vamos, exponencialmente, va a incrementarse de forma muy, muy notable. Pues te esperamos en marzo cuando se publique tus investigaciones. La Yo verdad es que encantada. la Fábrica de la Ciencia estará encantadísima de tenerte para marzo, para cuando ya puedas difundir tus investigaciones. Ha sido un enorme placer tenerte con nosotros. El placer es mío, Otro fichaje más, otra operaria de la fábrica desde que, luego. que forma parte del elenco de egiptólogos y egiptólogas de la fábrica. Muchísimas gracias, Marina. Y bueno, sigues en Inglaterra, creo. Estoy ahora mismo en Alicante. Ah, en Esto es mi Alicante. casa en Alicante, sí, como está la situación como está, me estoy Mm. esperando, como estoy dando las clases online, Ah, porque vale. Inglaterra está también en una situación complicada. Así que de momento estoy dando las clases desde ¿Tienes Alicante. un póster con un busto a Maniens ahí detrás? ¿Puede ser? Sí, es un Puedes. póster, tiene muchos años. Ese póster es de 2006, de unas jornadas de egiptología que se hacían en Novelda. Esto es Sí, me cuando yo acuerdo. empezaba, bueno, llevaba ya unos años con el tema de la egiptología, pero estaba todavía aquí en Alicante y tenía mucha relación, bueno, sigo teniendo con ese grupo de entusiastas de la asociación ITERU que hay en Mm. Novelda. Un saludo a los amigos de ITERU. Muchísimas gracias, Marina, y nos vemos en un próximo programa. Ha sido un placer, muchísimas gracias por invitarme.